Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Damos gracias al Señor por estar aquí presente nuevamente para bendecir y glorificar el nombre de Jesús. Había recibido algunos mensajitos porque me quedó inconcluso, porque era para 2, 3, 4, una serie, cuando Él viene y cuando Él no viene. Y lo que me había quedado inconcluso es que ¿quién trae el final del Evangelio o el final de todas las cosas? La mayoría piensa que el final de todas las cosas viene a consecuencia podríamos decir, de la guerra, de una guerra atómica, o que lo va a traer Rusia al final de todas las cosas, o que lo puede traer Irán al final de todas las cosas. O algunos piensan que el final de todas las cosas lo trae el diablo, porque todo va a ser por culpa del diablo. Imagínense entonces, si el diablo va a traer el final, ¿cuánto poder tiene? Y cuánto es menospreciado el enemigo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Dice la palabra de Dios que, un segundito, dice la palabra de Dios claramente, que no podemos menospreciar, que tenemos que tener cuidado, no temor o no miedo, sino cuidado. La Biblia dice que no ignoremos, eso dice la palabra, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, no tenemos que ignorar, más bien tenemos que saber, porque todo el mundo levanta una bandera de un Dios que es omnipresente, omnipotente, pero a la misma vez no tenemos idea de lo que puede venir mañana. La Biblia dice que el que sabe del mañana es el Señor, y que cada día es para el hombre. Pero yo mirando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, encuentro que el apóstol Pablo, Dios se manifestaba con él. Él decía: el ángel del Señor se me apareció anoche, o el Señor me habló. A la misma vez apareció un profeta, Agabo, y le dijo: así atarán en Israel los hombres de quienes pertenece este cinto. El Señor se le adelantaba en los hechos a Pablo. Pero cuando está tan marcada ese pensamiento en la palabra de Dios, tenemos que entender que no es solo para uno, es para la iglesia. Todo eso que le sucedió a Pablo tiene que sucedernos a nosotros. Yo tengo testimonio de diferentes lugares donde anduve, cómo el Señor se adelantó. Semanas, meses, años a acontecimiento. Había una hermana limpiando su casa en Puerto Rico, en un lugar que se llama Calley. Ella me contaba que estaba limpiando y de pronto ella sintió un quebrantamiento adentro de ella, una angustia. Y en medio de esa angustia,
en medio de esa angustia, apareció en la cabeza de ella el nombre de su hija. Ella tiró todo y ahí mismo se arrodilló a orar. Le dijo: Señor, yo no sé lo que está sucediendo, pero tú lo sabes. Señor, mi fe no está en los hombres, mi fe está en ti. Señor, dice tu palabra que tú tienes misericordia. Yo te ruego por la vida de mi hija pequeña, que la cuides, Señor. Dice tu palabra que tú nos libertarías del mal. Libra a mi hija del mal, Señor. Y lloró hasta que sintió adentro de ella había paz. Ella dijo: se terminó. Siguió trabajando. Y a los minutos apareció en la puerta la hija. Ella estaba blanca como un papel. Le dijo: mami, yo crucé una calle de la escuela, pero de pronto, mami, yo me quedé mirando y venía un gran camión. Y yo sentí, mami, que alguien me agarró de mi cintura y me llevó al otro lado de la calle. En ese momento que la hija relataba la historia, el Espíritu Santo le dijo a la madre: fueron los ángeles que yo envié para proteger a tu hija. Ahora bien, ¿cómo puede ser que la iglesia, nosotros, no sepamos a ciencia cierta ni siquiera el presente, menos el futuro? Tenemos que saber, tenemos que tener una idea para estar orando. Hay cosas que el Señor no la va a cambiar, pero sí tenemos que entender que el Señor tiene misericordia. La iglesia de hoy es una iglesia tan bíblica. La iglesia de hoy es una iglesia que uno habla con esas personas, todos son muy doctos en la palabra. Pero a veces, de tanto conocer la palabra de Dios, dejamos de conocer al Dios de la palabra. La Biblia nos habla claramente de un Dios todopoderoso. Lo creemos, lo confesamos, lo decimos, pero cuando llega el momento de creer, ahí comienza la duda, ahí comienza la desesperación, ahí comienza la angustia, ahí comienza la tristeza. Pero como si estuvimos leyendo que Él es un Dios poderoso. Se está enseñando tanto en las iglesias que no se enseña nada. Hoy aparece uno, mañana aparece otro, pasado aparece otro, y la iglesia ya no sabe en qué creer. Yo traigo un pensamiento en esta tarde, con errores, con equivocaciones, pero quiero compartirlo. Ya estuvimos leyendo Mateo 24, quiero volver a leerlo nuevamente. ¿Por qué ahora no viene? ¿Y por qué sí luego vendrá? Y será el fin de todas las cosas. Yo creo que la iglesia todavía no conoce o desconoce lo que la profecía nos habla para que nuestra fe crezca. Es que nos hablan tantas cosas. De pronto un evangelio, de pronto otro evangelio, de pronto otro evangelio. Hay tantos evangelios en las iglesias que la gente que viene, la gente que se convierte, ya no saben quién creer. Estuve anotando algunos evangelios, anoté como 5 o 6, pero creo que tal vez hay más. Hay muchos evangelios. Igual que Jesús dijo: cuidado cuando alguien diga: vengo en el nombre de Cristo, yo soy Cristo. Quiere decir, yo soy el ungido, yo soy el enviado. Tenemos que tener cuidado con las personas que dicen que son ungidos.
La gente, los cristianos se van tras de algunos que dicen que son ungidos y la gente le pone la fe a esas personas, hombres de carne y hueso. Y luego los defendemos a pesar de los errores, de las equivocaciones, porque decimos no, son ungidos, y de ungido no tiene nada. Saúl era ungido hasta que cometió equivocación, desobedeció. Saúl no adulteró, Saúl no fornicó, pero desobedeció. Ni siquiera la iglesia sabe que uno de los pecados que no tiene perdón es la desobediencia. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? ¿Qué hizo? Adulteró, fornicó. ¿Qué fue lo que hizo? Se emborrachó, fumó cigarro, miró televisión, vio partidos de fútbol. ¿Qué fue lo que hizo Lucifer? Desobedeció, quiso más de lo que se le había dado. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Siempre me gusta repetir, reiterar. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adulteró, fornicó, miró mucha televisión, fue a ver partidos de pelota. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Se pintó. Tenía el pelo largo o el pelo corto, tenía faldas largas o faldas cortas. ¿Qué fue el pecado de Adán? La desobediencia. Un día voy a predicar sobre lo que la carta de Juan dice, pecados de muerte. Y dice Juan, aclara, y dice, por los cuales pido que no se ore. El que está pecando de muerte, no se tiene que orar por esa persona. ¿Cuántos evangelios hay? Bueno, yo estuve anotando algunos evangelios más o menos con errores o con aciertos. El evangelio de la superfe, ese es el evangelio gringo, el evangelio del norte. Hay predicadores en Estados Unidos que resaltan la prosperidad y la fe, superfe. Prosperidad, prosperidad, super fe, fe para esto, fe para prosperar, puro fe. Pero no dices que esa fe tiene que estar cimentada en algo. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, no en la fe. No dice miren la fe, no dice contemplen la fe. No dicen miren la prosperidad, no dice eso. La Biblia sí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. En Él empieza y en Él termina la fe. Pero los cristianos, si no miran la fe, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que estamos? Me involucro. ¿Qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando la desesperación, la angustia. Estamos mirando la enfermedad, estamos mirando la desazón. ¿Qué es lo que la iglesia está mirando? Pero sí miramos para criticar a los americanos con el evangelio de la superfe, el evangelio de la prosperidad. Ese es uno de los evangelios. Y a veces en nuestros países nos queremos contagiar, nos queremos parecer a ellos. Yo me recuerdo cuando antes, hace años atrás, tenía que orar por un pantalón o tenía que orar por una camisa. Señor, por favor, te pido tu bendición. Bendíceme con una camisa. Y cuando alguien me regalaba, la gloria de Dios bajaba, porque Dios me había dado una camisa. Ahora ya tengo 5, 10, 15 camisas. Ya no necesito orar por ella. Me voy haciendo independiente del Señor para las cosas mínimas en mi vida. No importa lo que yo necesito, tengo que pedírselo a Él. No, por eso vamos mucha gente a vivir a Estados Unidos.
Allá ya no hay que orar, allá ya no hay que pedir, porque allá hay el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la super fe que está lejos de la verdad, que el verdadero evangelio no tiene absolutamente nada que ver con eso. Eso es uno de los evangelios. El otro evangelio es algo nuevo, es algo de esta generación, es tuyo y es mío. El evangelio de la apostasía es tuyo y es mío. No importa que tú digas que no, sí es así. El evangelio de la motivación, el evangelio motivador. Ahora ya los pastores no quieren ser predicadores, ahora los pastores quieren ser motivadores y los motivadores quieren ser pastores. Todo está cambiando. Ahora ya no predican un evangelio de salvación, ya no predican un evangelio de liberación, ahora predican un evangelio motivacional. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, tú lo puedes alcanzar, tú, el superhombre, el super yo. Ese es otro evangelio. En todas las iglesias me avergüenza de ver pastores que predicaban una palabra de Dios, ahora quieren motivar a la gente. ¿Para qué la van a motivar? Porque tienen una familia disfuncional, porque el marido golpea constantemente a la esposa, porque los hijos están en droga, porque los hijos están perdidos en el alcohol. ¿De qué sirve ser un motivador? Oye, predicador, pastor, ¿de qué sirve tu evangelio? Tu evangelio no sirve de nada. Tu evangelio es basura. El apóstol Pablo dijo: todo lo que yo conocía, todo lo que yo sabía, lo tengo por trapo de inmundicia. El evangelio de la motivación es inmundicia. Porque lo quita a Jesús, porque quita la cruz y pone al hombre. Lo motiva y el evangelio no te motiva, el evangelio te lleva a la cruz. El evangelio quiere que tú mueras en la cruz del Calvario para que tú puedas decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tú no lo puedes decir, yo no lo puedo decir todavía. Ese es otro evangelio. Después estaba mirando el evangelio musulmán. Ya no sabía qué nombre ponerle. ¿Cuál es el evangelio musulmán? El evangelio que predican algunos predicadores o pastores por las redes da vergüenza. Es el evangelio musulmán. Ellos les llaman el evangelio de la santidad. Pero todo ese evangelio musulmán, ese evangelio de la santidad, está dirigido a las mujeres que no se pinten, que no se corten el pelo, que no usen faldas largas, que no usen faldas cortas, que no usen aretes, que no se pinten las uñas. Todo está dirigido por el espíritu musulmán, pero no se dan cuenta. Un día de esto van a aparecer que las mujeres tienen que ir, las hermanas, al culto con un velo que solamente le tape la cara y que se le vean los ojos. Ahí van a estar contentos. Pero los musulmanes cubren a las mujeres, pero no están contentos, la terminan matando. Hoy somos testigos de un evangelio que se está predicando. Todo es pecado. Hacer esto es pecado, hacer aquello es pecado. No predican el evangelio de la salvación, predican el evangelio de la santidad. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Jesucristo trajo un evangelio que cambia la vida. Y la santidad no cambia la vida. Escuche bien, por favor. La santidad no cambia la vida, pero el que está cambiado practica la santidad. Y la santidad no es fanatismo. Y la santidad no es religiosidad.
La santidad es una relación constante, día a día, semana a semana con el Señor. Eso es la santidad. No se predica. La santidad se vive. El evangelio musulmán, todo se prohíbe. No se puede ir al baile, no se puede mirar televisión, no se puede ir al cine, no se puede ir a la playa. No, ese es el evangelio musulmán. Y lo más hipócrita son los pastores que predican ese evangelio. Y lo que me avergüenza es ver pastoras predicando el evangelio de la santidad como si fueran ángeles. Hay algo que está mal en ese evangelio musulmán. Es un evangelio de castigo, es un evangelio de la ira de Dios, es un evangelio mezclado con la ley del Antiguo Testamento. No se predica a Jesús, se predica del pecado. No se predica del cielo, se predica del infierno. No se predica del perdón, se predica del castigo. La pregunta es, ¿cuánto hace que perdiste la visión, predicador? El evangelio de la salvación, el evangelio que cambia las vidas, el evangelio está centrado en el Espíritu Santo. Dice la Biblia, pastor musulmán, dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. No, tu evangelio musulmán no sirve. Porque si hubiera servido ya hubiera venido Cristo. ¿Qué otro evangelio tenemos? El evangelio de la sana doctrina. Ya no predican el evangelio que cambia la vida. Ya no predican el evangelio que transforma. Ya no predican el evangelio que cambia los hogares, cambia el matrimonio. No predican ese evangelio, ahora predican el de la sana doctrina. ¿Qué tiene que ver la sana doctrina con el evangelio de la salvación? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todo aquel que creyere. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Mi salvación está en el creer. Si yo no creo ya soy condenado, pero no soy condenado por la sana doctrina. Mi salvación no depende de la sana doctrina. Mi salvación depende de la cruz del Calvario. Ahora hay predicadores que menosprecian el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ponen que las doctrinas de la iglesia suya son mejores que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amigo, hay algo que está mal. Hay demasiada gente viviendo en el infierno, pastor. Hay demasiada gente que ya vive en el infierno de la droga, del alcohol. No le tiene miedo al infierno, pastor. Hay matrimonios que se golpean, que se insultan, que no tienen a Jesús. Esos ya están en el infierno. Que las familias son disfuncionales, que los hijos están en droga, en el alcohol perdido, que los padres no saben lo que hacen sus hijos. Eso es el infierno. Y tú encima de eso remachas y remachas con ese evangelio de la sana doctrina que no tiene salvación. Ese evangelio es indolente. ¿A dónde aparece Cristo en ese evangelio de la sana doctrina? ¿A dónde? Luego estaba mirando el evangelio que trajo Dina Santamaría. El evangelio de la liberación, liberación, liberación. Escuche a Dina Santamaría. Desde hace 40, 50, 60 años que lo único que predica es liberación. Pero ¿dónde está el evangelio? Porque el evangelio no es el evangelio de la liberación.
La liberación es parte del evangelio. El evangelio no es el evangelio de la prosperidad. La prosperidad es parte del evangelio. Jesucristo nos remarcó la liberación. Jesucristo dijo: échenlo afuera, y se tiene que ir, y se terminó. Ahora todo es liberación. Si te duele la muela, es un demonio. Si te duele la cabeza, es un espíritu inmundo. En esas iglesias lo único que se predica es liberación, liberación, liberación. Tienen a la iglesia atemorizada con los demonios, con el Satanás, con el Lucifer. Lo tienen llena de temor. Pero dime, pastor, ¿qué evangelio es ese de la liberación? El evangelio de la cruz no es el evangelio de la liberación. La liberación es parte del evangelio, pero no es el todo. La prosperidad es parte del evangelio, pero no es el todo. El todo del evangelio es una cruz, y ahí tú tienes que morir, pastor, todos los días, ir a la cruz. Luego vemos, y este es más peligroso todavía, el evangelio del yo, el evangelio de Sanyo, como la compañía japonesa Sanyo. El evangelio de yo. Hay pastores aquí donde yo vivo que la iglesia, el pastor se para y le dice: no respiren. Y el pastor le dice: respire. En esa iglesia no está el Espíritu Santo. En esa iglesia lo que reina es el hombre. Y ahora, para colmo de los colmos, tenemos un presidente que quiere ser pastor. Aquí se la motosierra de esto, aquí se hace esto, aquí se hace aquello. Él se ríe de la Cámara del Senado y los diputados. Ahí no manda nadie. El que manda es el pastor Milei en Argentina. ¿Se llama democracia eso o se llama tiranía? ¿Quién manda en Venezuela? ¿El pueblo manda o manda Maduro? ¿Se llama democracia o se llama tiranía? ¿Quién manda en Cuba? Hay iglesia que está regida por tiranos, hombres que se olvidaron de dónde salieron. Hoy son tiranos. Hay un pastor que vivía pidiendo dinero, todavía sigue pidiendo. La hija ya tiene empresa de ventas de productos, de ferretería. Tienen camiones, tienen depósitos. Del día para la mañana ya la hija es una empresaria. Todo está a nombre de la hija, no del pastor, porque el pastor vive diciendo: me dieron de herencia. ¿Qué si los padres eran unos muertos de hambre? ¿Qué herencia? ¿Herencia de qué? Están como los políticos. Aprendieron de los políticos. Viven de herencia, la herencia de millones y millones de dólares. ¿Qué herencia? Herencia de lo que le robaron a la iglesia con el cuento del diezmo y de la ofrenda. Sáquele el diezmo y la ofrenda, a ver cuántos pastores quedan parados. Mi evangelio, el evangelio de Jesucristo, no es un evangelio del diezmo, no es el evangelio de la ofrenda. El evangelio de Cristo no es el evangelio del dinero. El evangelio de Cristo dice: clama a mí, yo te responderé. Tú no tienes, yo te bendigo. Hoy no tengo, mañana tienes. Él es el que provee. Pero como los pastores son las personas más y más incrédulas, por eso tienen que vivir pidiendo. Los pastores son las personas que menos fe tienen en la iglesia. Por eso tienen que vivir pidiendo.
porque ellos predican un evangelio del yo, del super yo, de San Yo, de San Héctor. Y los hermanitos no tienen que comer en esa iglesia que yo vi a ese pastor. Hay hermanitos con problemas económicos. Hay hermanitas que son viudas. ¿Y a dónde el apóstol Pablo dice que hay que mantener a las viudas? ¿Usted conoce alguna iglesia que mantenga a las viudas? ¿Hay una iglesia que usted conozca? Mándeme escrito. ¿Su pastor ayuda a las viudas? Póngame, sí, mi pastor ayuda a las viudas. Su pastor ayuda a los pobres. Había un pastor acá y un pastor acá que por radio dijo: yo no soy la obra social. Que vayan al gobierno, que le pidan a la municipalidad. Desgraciado, pero se queda con los diezmos y las ofrendas de los negros. Compra auto. Se enriquece a costilla de los pobres por el cántico del diezmo y de la ofrenda. Miserable hombre, incrédulo. Yo nací en una iglesia. Yo nací en una iglesia diferente. En uno de los barrios más pobres en Paraná. En la ciudad que mi pastor enseñaba. Él me enseñó a mí, él me enseñó a orar. En todas las reuniones era una hora de oración. Ahora no vemos una iglesia que ora. Ahora vemos iglesias motivacionales que los motivan a cambiar, los motivan a prosperar. Pero el evangelio no motiva a nadie. El evangelio te lleva a la cruz de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. El evangelio del yo es peligroso. El evangelio del super yo es muy peligroso, porque en esa iglesia el Espíritu Santo no está. Hubo un movimiento grande en Estados Unidos, un hombre que fue evangelista. Hace poco le dije a un hermano: los evangelistas no sirven para ser pastor. Eso me enseñó mi pastor, me dijo: Cibulowski, venga que le voy a hablar. Sí, pastor. Él me disciplinó tantas veces. Él me disciplinó tantas veces que hoy la disciplina de mi pastor Andrés Resende Gómez me han permitido viajar por varias naciones, y ahora pronto me voy a ir de nuevo, porque no es mi capacidad, no es mi inteligencia, no es lo que soy yo. Él me enseñó a depender del evangelio, a depender de la fe en el Señor. Él me dijo una vez: Cibulowski, un evangelista no es para pastor, pero un pastor tiene que ser evangelista, Cibulowski. Un profeta no sirve para ser pastor, pero un pastor tiene que ser profeta. Un maestro no sirve para ser pastor porque los duerme, pero un pastor tiene que ser maestro. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol, pero apóstoles ¿de qué diablo? Antes existía una palabra. Yo nací con ese pensamiento. Antes había misioneros. La palabra misionero eran con mayúscula. Cuando salió el primer misionero de nuestra iglesia, llevaba lo puesto con toda la familia. Nuestro pastor le daba ofrenda, pero la ofrenda a veces no alcanzaba. Pero esa familia había aprendido el verdadero evangelio que decía: clama a mí, yo te responderé. Bendito el nombre de mi Señor. Hasta ahora los pastores que salieron ya no están, pero los hijos, los nietos van a llevar el nombre del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio del yo es muy peligroso, es sutil. Se mete y usted no se da cuenta. Cuando las iglesias comienzan a depender del pastor para todo, ese es el evangelio del yo.
Ese es el evangelio del hombre. Sacan a Cristo y ponen al hombre. Sacan la cruz y ponen al hombre. ¿Qué evangelio es ese? Nuestra salvación es de Jesús y el Jesús crucificado. Él vino, siendo rico se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué evangelio hay más? ¿Cuánto evangelio hay? Voy a hablar de uno de los evangelios. El evangelio que todo el mundo le tiene miedo. El evangelio musulmán predica en contra de este evangelio. El evangelio de la sana doctrina predica en contra de este evangelio. Es el evangelio liberal. Ese es peligrosísimo. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién os hipnotizó? Los hipnotizó para dejar el verdadero evangelio. El apóstol Pablo dijo: no es que hay otro, sino que los hombres lo tuercen, lo transforman en un evangelio liberal. Es el evangelio que Cristo no está. Es el evangelio que no hay sangre. Es el evangelio que no hay cruz. Es el evangelio que no hay pecado. Ese es el evangelio liberal. ¿Cómo podemos creer en un evangelio que no tenga la cruz? El apóstol Pablo decía: todos los días voy a la cruz, todos los días muero, todos los días muero. Me acuerdo cuando tenía como 18, 19 o 20, que hubo un líder que llegó a ser el pastor de la iglesia. Y me acuerdo de un mensaje. Nunca me voy a olvidar del mensaje que él habló. Él habló de esa palabra que dice: ya no vivo yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y habló sobre las cualidades que uno tiene para que Cristo viva en uno. Tiene que haber una dependencia. Tiene que haber algo que le diga: aquí tú en mí y yo muerto. Nunca me voy a olvidar de ese mensaje que predicó un pastor que ya partió con la presencia del Señor, Guzmán Correa da Silva. Él predicó: ya no vivo yo. Pero hoy los evangelios de hoy ya no predican ese mensaje. Es un mensaje liberal, un evangelio que se reúne la gente para pasar buen momento, para abrazarse. Cuando escucho que hay un evangelio que lo único que hacen es abrazarse y llorar, hipócrita, pero vuelven a sus hogares y no cambian. El marido sigue gritando, sigue insultando, sigue golpeando a la esposa, y va a la iglesia, canta, y va a la iglesia, predica, y va a la iglesia y es un ministro. Ese es un evangelio liberal. Está todo permitido. Hay que permitirle todo. Ese es un evangelio que no está Cristo. El liberalismo es una raíz. Es una raíz de Lucifer. Voy a ir al texto ahora. Un texto que ya leímos la vez pasada. ¿Cuándo no viene Jesús? ¿Cuándo no viene? Evangelio San Mateo, capítulo 24, verso 6. San Mateo 24, 6. Mire lo que dice San Mateo 24, 6. Mire lo que dice. No crean las profecías. No crean esos locos extremistas. Predicadores extremistas. Viene ya. Último mensaje. Mentiroso del diablo. Mentiroso del diablo. Mire lo que dice Mateo 24, 6.
oiréis de guerra y rumores de guerra. Hay rumores de guerra y hay guerra. Irán, Israel, hay guerra, sí hay, pero ¿qué más dice? No os turbéis, porque mire lo que dice la última parte, pero aún no es el fin. Predican un evangelio lleno de turbación. La guerra, nos vamos, mentira del diablo. Esos son los escapistas, que el único mensaje que predican es el arrebatamiento de Cristo. Usted no se prepare para el arrebatamiento. Escucha lo que quiero decirte. Mi pastor me enseñó esto hace 49 años. El 3 de julio fue mi cumpleaños. Yo me bauticé el mismo día que cumplí años. Mi papá me decía, no te vas a ir a bautizar. No, papi. No, papi, yo tenía 17 años. Ya tenía puesto dos camisas, 2 pares de medias, 2 pantalones, 2 boxers. Cuando me bauticé, toda esa ropa mojada se fue al diablo. Y cuando volví, me dice mi papá, ¿te bautizaste? No, papi. Y ya tenía bautizada hasta el alma. Pero acá dice, pero aún no es el fin. Hay gente que vamos a prepararnos porque viene el fin. No se prepare. Escucha lo que te quiero decir, lo que me enseñaron. No, mi pastor me decía, Cibulowski, no se prepare para la venida de Cristo. Y yo le decía, pastor, entonces ¿qué hago? Tiene que vivir preparado. El que vive predicando, prepárese, es un mentiroso. Es hijo del diablo, vive preparando, prepárese. Mentira. Usted no se tiene que preparar para la venida de Cristo. Usted tiene que vivir preparado. Porque si sale a la calle y te mata un auto, no vino Cristo. Y no estabas preparado porque empiezo a prepararme mañana y la muerte te encontró. ¿A dónde diablo vas a pasar la eternidad? Tenemos que estar preparados 24/7, como dicen los muchachos. 24/7. Señor, yo no me preparo para que tú vengas. Señor, yo no me preparo para que la muerte me encuentre. Señor, yo estoy preparado, ya sea que venga o ya sea que no venga. Eso dijo el apóstol Pablo. Si quieres llevarme, llévame, pero mirando las necesidades prefiero quedarme. Y hoy todo el mundo se quiere ir al diablo, llévame. Yo nací en una iglesia que todavía me permite estar con mis pies fundamentados en la palabra. Dice el apóstol Mateo 24:6, pero todavía no es el fin. Escucha bien, todavía no es el fin. No importa de los rumores de guerra, no importa de la guerra, no importa que Estados Unidos ataque, China, Japón, no importa. Pero el Señor te dice, todavía no es el fin, todavía no es el fin. Entonces quiero hablar hoy, ¿cuándo es el fin? ¿Cuándo es el fin y por qué no ha venido el fin? Todo el mundo dice, Él viene, pero te equivocaste, Él todavía no viene. ¿Por culpa de quién? De la iglesia. ¿Por culpa de quién no vino Cristo? De los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, carnales, hijos de Balaam, el hechicero, que todo lo vendía por plata. Voy a mostrarle cuándo es el fin, porque tiene que la Biblia hablarme del fin. Porque si hay profeta que dice, Dios no me dijo que hable del fin, es porque no conoce el evangelio.
Hay predicadores, hay pastores, hay apóstoles que viven hablando del fin. Guerra Irán con Israel, el fin. Guerra con los árabes, el fin. Guerra con China, el fin. Guerra con Rusia, el fin. Mentiroso hijo del mismo diablo. ¿Cuándo es el fin? Yo tengo que ver qué me dice la palabra de Dios en el mismo evangelio, Mateo 24:14, ahí tiene el texto. Usa ese texto, lee ese texto. Ahí tú vas a aprender cuando Él viene, y viene por su iglesia, y viene por ti, y viene por mí. ¿Qué dice? Me voy a poner estas antiparras. Dice, y será predicado este evangelio. Para que venga el fin, tiene que ser predicado este evangelio. ¿Qué evangelio? ¿Un evangelio social? ¿Un evangelio liberal? ¿Un evangelio de la liberación? ¿Un evangelio motivacional? Eso es basura. Yo nací en una iglesia que mi pastor predicaba. Yo iba todas las mañanas y lo veía como él se envolvía en una frazada, arrodillado en el altar, y le preguntaba: Señor, ¿qué predico? Señor, ¿cómo alimento a la iglesia? Ahora prepara el mensaje para que la iglesia ofrende y diezme, o traen profetas que hablen de plata para que la iglesia ofrende y diezme. Yo nací en una iglesia que mi pastor, había un niño de 8 años con los ojos blanco, nació. Él terminó de predicar y dijo: 8 años, traigan al niño. Mi pastor se arrodilló y puso los dedos en los ojos del niño y le dijo: Señor, yo predico un evangelio de poder. Y le sacó los dedos y el nene empezó a gritar. Él nunca había visto, él no conocía a la madre solo por el sonido. Y la madre le dijo: empiece a hablar, hermana, empiece a hablar. Y ella empezó a hablar y el nene cerró los ojos, y cuando se abrazaron hubo bautismo en el Espíritu Santo, hubo renovación espiritual. Una vez trajeron un paralítico. Una vez había una persona que se revolcaba en la iglesia. Ahora lo mandan a que los psicólogos lo atiendan. Mi pastor levantó la mano y le dijo: en el nombre de Jesús, sal de ella. Me acuerdo la hija del pastor. La hija del pastor se llama María. Yo me acuerdo, ella estaba tocando el acordeón, cantando un himno de Sion, no la porquería que cantó Marcos Witt. Ahora le piden las viejitas a Marcos Witt, porque las basuras que él cantó ya no la quieren ni el diablo. La hija de mi pastor estaba tocando el acordeón. No me acuerdo qué alabanza, no lo recuerdo. Tal vez era una alabanza que decía: cuán grande es Él. Había una persona que se endemonió. En la iglesia que yo nací había bancos de madera pesadísimos. Uno solo no lo podía levantar. Y esa persona endemoniada, con una sola mano, empezó a tirarle los bancos. Y la hija de mi pastor cerró los ojos y cantaba, y los bancos se desviaban. Porque donde hay poder de Dios, el verdadero evangelio es poder de Dios. El evangelio del reino es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito es el nombre del Señor. La persona quedó libre. Yo nací en una iglesia pentecostal de poder de Dios. Hasta que sea predicado este evangelio. ¿Cuál es? ¿Por qué usó Jesús la palabra este?
Es el evangelio que Él trajo, el evangelio que sana, el evangelio que salva, el evangelio que prospera, el evangelio que libera, el evangelio que te lleva al cielo. Ese es el evangelio de Jesús. No es un evangelio social, no es un evangelio motivacional, no es un evangelio liberal, no es un evangelio musulmán, porque el que tiene al Espíritu Santo adentro te convence de pecado, de justicia y de juicio, y te dice: no hagas eso, no hagas eso. Cuando el Espíritu Santo pastorea la iglesia, el que menos trabaja son los pastores. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a continuar y ya termino. Mire lo que dice Mateo 24:14. Ahí está la venida de Cristo. Ahí está tu amado arrebatamiento. Mire, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, no solamente en tu iglesia. Hay pastores que llenan la iglesia con el evangelio del reino, pero no salen a los barrios, a los caseríos, a predicar el evangelio del reino. Hay algo que está mal. Será predicado el evangelio del reino, pero no del reino en la tierra. Porque esta tierra, el apóstol Pedro dijo, está destinada para el fuego. Hay predicadores que hablan del evangelio del reino en la tierra. Y esta tierra, ¿cómo va a ser la tierra del reino si está destinada para el fuego? Esta tierra va a ser quemada desde arriba para abajo, totalmente. Tiene que desaparecer la naturaleza de Adán para siempre. Mire lo que dice: será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Acá voy a agregar algo. Acá voy a acotar algo. El fin que dice ahí, entonces vendrá el fin, será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Entonces, evangelio, entonces, ¿quién trae el final de todas las cosas? El evangelio. El fin de todas las cosas no la trae el diablo. El fin de todas las cosas no la trae Rusia, ni China, ni Irán. El fin de todas las cosas no la trae el hombre. El fin de todas las cosas la trae el Dios poderoso. Él cuando me diga: Héctor, nos vamos. Pero mientras tanto predica el evangelio. Urraba, Sharabandoreisa y Ribiricandaraya. El evangelio, Mateo 24 dice: será predicado el evangelio del reino hasta todas las naciones del mundo. Y entonces vendrá el fin. El que trae el fin de todas las cosas es el evangelio del reino. No la trae Rusia, no la trae Japón, no la trae China. Y cuando escuchan de guerra, estúpidos hombres carnales, enseguida agarran el internet. El fin. Ojalá que sea el fin de tu vida, charlatán. Hay que prepararnos. No se prepare. Tiene que estar preparado. Dios te bendiga. Todavía no es el fin. Dios te bendiga. Cree en el evangelio del reino. El evangelio del reino sana, salva, transforma, llena del Espíritu Santo y viene por ti y te sana ahora. El evangelio te sana. Dios te bendiga. Hasta prontito.